¿Qué tan fácil es reconstruirnos y sanar heridas del pasado? ¿De qué depende poder perdonar a quienes creemos que nos hicieron daño? ¿Y cuánto valor hay que tener para enfrentar tu historia familiar y compartirla en un libro? Hablar siempre hace bien. Buscar encuentros seguros para poder compartir lo que sentimos nos libera, nos acerca, nos sana. Finalmente llegó el espacio en donde podremos quitarnos las máscaras y entender que no estamos solos. Hoy en Vulnerable, Katia Condos nos cuenta cómo hizo para reconstruirse. Sobre todo cuando eres actriz o artista, tienes una imagen, ¿no? Proyectas una imagen y creen que todo es fácil y que tu trabajo, ay, qué fácil se la llevan, ¿no? Los artistas, y claro, la televisión y el teatro, y qué lindo, es un mundo bien de ficción, ¿no? Y dije, sería bacán, ¿verdad?, devolver un poco de eso, un poco de mi historia. El tema era a ver si ayudo a una persona a ser espejo de algo, que la haga mirarse a sí misma o a sí mismo y sanar un pedacito de su historia, es todo lo que me interesa. Si ayudo a una persona, ya valió la pena. Y ese era el objetivo. He sacado ciertas como frases que a mí me han resonado muchísimo de tu historia, porque me interesa también compartirlas justamente con esta idea de que la gente pueda sentirse identificada y pueda decir, caramba, me toca este aspecto, ¿cómo hizo Katia? ¿No? ¿Cómo hizo Katia para poder sobrepasarla? Guillermo fue el esposo de tu mami, ¿no es cierto? Fue como la primera figura paterna que tú tienes en tu vida, ¿no? El nombre de tu papá, lo tengo escrito y dice Apóstolos. Apóstolos, nombre importante. Sí. Entonces, escribes algo que me gustaría como recordarle, que tú me comentes, ¿no? Y dices, de él dices, lo perdoné, lo hice cuando entendí con todo mi ser que no tenía nada que perdonarle. Y cuando busco y rebusco dentro de mí, tratando de encontrar algo de la rabia que sentí, solo encuentro amor, amor y agradecimiento y algunas veces una profunda tristeza. Y yo te pregunto, ¿en qué momento entendiste que no había nada que perdonar? ¿En qué momento se da ese clic mágico que nos libera en la vida, que sentiste para que lo hayas escrito con esta naturalidad, que ya no había nada que perdonar? Es que es un proceso. O sea, primero que yo a Guillermo, papá, siempre lo he amado con toda mi alma. O sea, él era mi papá. Él es mi papá, es con quien yo crecí desde los 2 años hasta que me fui de la casa. Y simplemente él no pudo con un montón de cosas, ¿no? No pudo con un montón de cosas. Y cuando entiendes que las personas hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Cuando lo puedes entender ya como adulto, lo que pasa es que nos quedamos en nuestra mente de niños, en nuestra mente de reclamo, que es totalmente válida y que reclamas con justa razón, ¿no? Pero te quedas en ese lugar y te puedes quedar la vida entera reclamando desde ese lugar. Pero cuando puedes pasar a tu modo adulto y decir, carajo, en verdad hizo lo que pudo con lo que tenía, ¿no? Y no era falta de amor, era absoluta, o sea, no lo pudo haber hecho, no lo pudo hacer de otra manera. Si lo hubiera podido hacer de otra manera, lo hubiera hecho de otra manera. Nunca dejé de quererlo y creo que la rabia, la furia, todo eso finalmente es porque amas a la persona, ¿no? Si no, no te importa. Exacto. Cuando estás furioso, molesto, dolido, pataleas, chillas, es porque amas a esa persona, si no, no te molestas. Y cuando ha estado enfermo en la clínica, qué sé yo, estábamos todos destrozados y cuando murió estábamos todos destrozados. Y en ese momento yo ya estaba en otro lugar y hemos podido estar de la mano y mirarnos a los ojos con todo el amor del mundo, ¿no? Eso, lo que dices es muy cierto, ¿no? Sí. Cada uno hace lo que puede, pero creo que a veces tenemos que pasar por el despelleje, siempre no hay que despellejar a veces a nuestro, para poder llegar a ese entendimiento, porque creo que ¿es sano sentir rabia? Yo creo que sí, sobre todo cuando eres adolescente, joven, te estás formando y tienes que como distanciarte, porque tienes que protegerte además, ¿no? Y cuando eres chico, además, tienes que construirte tú con amor y autoestima y amor hacia ti mismo. Hay cosas que no puedes tampoco permitir, ¿no? Y saber que tú mereces otras cosas, que tú mereces, que mereces estar en un ambiente
saludable, que mereces conectar con cosas bonitas, que hay cosas que no quieres repetir, que mereces estar con gente que no te va a dejar, ¿no? O sea, tú tienes que reconstruirte, ¿no? Y no conectar otra vez con cosas, con patrones que sabes que no te van a hacer bien. Entonces, para eso tienes que quebrar, distanciar, poder mirar. Es todo un proceso, ¿no? Qué bonito eso, tú tienes que reconstruirte, ¿no? O sea, creo Sí. que es importante también incorporarlo, porque Sí. es mucho más fácil repetir la historia que no repetirla. Es que es lo que conoces. Por eso es que repetimos, porque es lo que conocemos. Si tú te encuentras, no sé, si tú estás acostumbrado, por decir, a lo que tú conoces es que la gente te hable feo, que te grite, que te diga cosas insultantes, que te humille, es lo que conoces, con eso conectas. Esa es la forma que tú conoces el amor, ¿no? Crees que eso es el amor. Entonces conectas con eso, eso es lo que te hace vibrar, lo que te hace sentir. Y crees que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, para poder, pero te hace daño, porque te hace doler, porque obviamente eso es asqueroso que alguien te trate así, ¿no? Y eso nunca te va a dar felicidad. Entonces, tú tienes en tu cabeza una idea de que eso no te hace bien y quieres otra cosa. Pero eso es lo que te hace sentir las mariposas en el estómago y crees que eso es amor, pero sabes que no. Entonces, ¿cómo tienes que romper eso y decir, ya, ¿por qué estoy enganchando? Ah, ya, pues porque cuando yo era chica, tararirarara. Tienes que hacer toda esa chamba de cabeza primero para poder empezar. de construir y construir. Eso. Es todo un trabajo, ¿no? Todo un trabajo. Luego pasamos un poquito, si me Ajá, permites, a lo que quieras. apóstolos Ajá. también. Hay algo doloroso que wow, mandaba un telegrama en todos tus cumpleaños y nada más, ¿no? Y pones, este telegrama llegaba todos los años como un cuchillo directo al corazón. Tu primer recuerdo es a los 8 años cuando él viene a Lima a verlas. Ajá. Y a él te refieres como un peso que con nadie más has sentido. Y pones, ¿no? Solo sé que él no sabía qué hacer con ese amor. A veces pienso en él y sonrío, a veces pienso en él y me pesa. Y si yo te pregunto, ¿qué pesa? ¿Cuál es ese peso? ¿Te sigue pasando o no? O sea, el tema con él, era un personaje, Dios mío, no sabes lo que era ese hombre, una cosa de locos. Un personaje que habiéndolo conocido un poco más después, y uno dice, Dios mío, la vida es perfecta, gracias a Dios yo no me crié con él, porque yo no sé, siempre digo que sería ahora, no sé dónde estaría yo, Dios mío, porque era muy loco, muy loco. Entonces, de verdad, gracias a Dios no estuvo, pero nunca saber qué se siente tener un papá, la figura paterna protectora, alguien que te acoja, que te dé, es triste. Y va a ser triste siempre. O sea, yo tengo que vivir con eso. ¿Ya? Tengo que aceptar que eso va a ser así siempre. Y eso tiene su cola y su consecuencia. Yo tengo que vivir con eso de todas maneras siempre. Entonces, mira, ahora te lo digo y sí me da una tristeza. Entonces, cuando conecto con eso, es algo que yo tengo que aceptar. Entonces, Katia, me interesa que nos cuentes, porque es muy interesante y habría que encontrarle un poco también, tiene que haber un sentido atrás. El momento en el que muere tu padre, tú no estás o sea, tú estás lejos, digamos, sí. ¿no? Él está en Roma. En Roma y tú estás aquí grabando justamente una escena de ataúdes. Alucinante fue. Eso fue alucinante. Yo estaba haciendo esta película que se llama Cuatro, que eran 4 historias en relación a la muerte. Y me llama Marina, la tercera ex esposa de mi papá, que lo estaba acompañando en Roma, a decirme que que ya había muerto. Alucinante. Y esta filmación de esta parte de la película que me tocaba a mí, porque eran 4 cortos que formaban esta película, yo hacía de vendedora de ataúdes. ¿Ya? Entonces la locación era un espacio dentro de la Universidad de Lima, que era gigante, el estudio, lleno de ataúdes, de urnas, y entraban Bruno Ascenso y Natalia Parodi a comprar un ataúd porque había muerto su padre. Y yo era la vendedora y tenía que venderles, entonces me había aprendido todas las ventajas y beneficios de diferentes tipos de ataúdes, y tenía que convencerlos de comprar, por supuesto, el más caro, ¿no? Y era como mercachifle de la muerte, era mi personaje. Y era alucinante porque pude
fue un impacto, por supuesto me puse a llorar, me tuve que sacar el maquillaje, calmarme un rato, volverme a maquillar y ajustar y seguir trabajando porque no había nada que pudiera hacer. Yo no podía hacer absolutamente nada, no podía viajar a Roma, más ¿a qué? ¿No? Y tuve que hacer mi proceso, o sea, como que la vida me regaló la posibilidad de tener mi velorio en Lima, ¿no? Alucinante. Con un montón de textos relacionados, fue muy alucinante. La vida es muy alucinante. Estos sincronismos que se te presentan en situaciones tan raras, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de que eso suceda? Exacto. Es un día de filmación, uno. Un momento. Un momento. Era un día. Y es como una manera de soltar también, como la vida te dio la posibilidad de poder despedirte de alguna u otra manera, o de tener tu propio duelo, tu propio proceso. Increíble, maravilloso. Sí. Eso me lleva, Katia, vamos un poco así, ¿no? Empezamos con la familia, el padre, tu relación con los hombres. Es interesante porque, claro, tampoco es... de alguna manera uno logra entender también, ¿no? Esta búsqueda de todos los 19 años, dices en el libro, tenías una relación con un hombre, de 39 años. Tú tenías 19. Sí. O sea, mayorcito. Mayorcito. Digamos, Yo tengo ¿no? varios Varios mayorcitos, ¿no? Es como, de alguna manera, tú lo dices en el libro, ¿no? Buscando al padre ausente, queriendo, ¿no? Pero esta era como de manual, ¿no? Ya un poco vergonzoso, ya. O sea, Y pude haber tratado de disimular un poco, ¿no? Pero no disimulaba nada. Sí. No, mientras más evidente, mejor, porque qué rico. Ya uno se da cuenta entonces del patrón, decir, ok, acá hay algo. Qué vergüenza, sí. Mi pregunta es, ¿te costó como aprender estar con alguien que te quiera bonito, que te quiera bien, de una manera como sana? Creo que acá es un quiebre importante para romper el patrón, ¿no? Entonces, ¿qué tan fácil o qué tan difícil te fue al inicio estar con alguien como Fede, que tú sentías, y lo dices en el libro, que te quería de una manera buena, bonita, ¿no? ¿Fue difícil al inicio abrirte a ese amor? Claro, bueno, debo decir que, por ejemplo, esa primera pareja que era muchísimo mayor que yo, era un amor, ¿ya? Okay. O sea, me cuidó un montón. Okay. No era una mala persona, lo que pasa es que era un sacavueltero. Yo también era una loca miércoles, o sea que no. Lo que yo hacía no es que estaba con malas personas. Lo que escogía era personas que no se iban a quedar, ¿ya? Escogía abandonadores de todas maneras. O porque diferencia de edad, o porque eran alcohólicos, o porque eran bisexuales, o sea, homosexuales, en fin, ¿no? Eran personas que no se iban a quedar por X razones. Eso es lo que escogía, Okay. ¿ya? Pero nunca he estado con alguien que me haya tratado mal. Okay. No, eso sí no. Gracias a Dios, mira, por ahí no me dio, gracias al cielo. No. Pero sí personas que se iban a ir, de todas maneras, ¿ya? Y Federico no era diferente, porque cuando yo engancho con Federico, él se había separado hace muy poco tiempo, y yo ya había hecho, lo que pasa es que ya venía haciendo mucho tiempo de terapia, y sí tenía muy claro que yo quería una familia, pero hacía todo lo posible para conseguirme a los que, de ninguna manera. Entonces, Un poquito te metías cabe, ¿no? O sea, nos autosaboteamos. todo el tiempo. Yeah. Pero yo supongo que dentro de mí había algo que ya estaba sanándose, sin yo misma saber, ¿no? Pero digamos que él era como uno más, o sea, otro más que no se iba a quedar, porque él venía de separarse de un matrimonio de 8 años, y yo fui la primera persona con la que él salió. Claro, uno dice acá no hay chance. No hay forma, o sea, yo soy la razón clavito. puente de todas maneras, ¿no? Soy la primera persona con la que sale, va a salir con millones más, o sea, no hay forma. O sea, incluso cuando hemos empezado a salir, y yo he terminado 3 veces con él. No, esta cosa de ninguna manera, porque o sea, en cualquier momento me deja, ¿no? Y yo no creo en esta cosa, no creo en el compromiso, ¿no? Y la tercera vez que yo lo dejo, me dice, no me vuelvas a buscar, me dijo, porque ya no estoy en el colegio para estar aceptando una vez más. Me vuelves a dejar y ya no me busques. Y hasta el día de hoy estamos juntos. Entonces sí fue como... Nos fue costando a los dos, ¿no? Y él tampoco estaba... Obviamente tampoco se quería meter en una relación... Una relación, comprometerse de nuevo, o sea, de ninguna manera. O sea, él tampoco estaba buscando una cosa seria. Fue más fuerte que nosotros. Qué lindo. Sí. Y qué bueno. Y qué bueno, sí. Porque claro, quienes han pasado una historia en la que han sufrido o han sentido de cerca el abandono, a veces
quedarse es difícil. Uno puede intuir que hay algo bueno, pero tu patrón o sea, es como te obliga a te obliga a huir por miedo a que te dejen o por miedo también a tú mostrar tu intimidad, tu vulnerabilidad, Yo confiaba cero en mi criterio para elegir, como comprenderás, ¿no? No confiaba en mí, no confiaba en las relaciones todavía, no confiaba todavía. No confiaba, o sea, hemos ido construyendo juntos. O sea, con Fe ha sido un proceso que hemos ido construyendo juntos en el camino. Lo que sí queríamos los dos era algo sano, ¿no? Eso teníamos claro los dos. Entonces hemos ido haciendo las cosas juntos, ¿no? Ya, ¿qué cosas no atracas? Ya no, yo no atraco esto, ni esto, ni esto, ni esto. Ya, yo tampoco atraco esto, ya, perfecto. Entonces, eso ha sido así desde el comienzo, ¿no? Teníamos muy claro que no queríamos. Okay. Sí. Y sí había esos compromisos, ¿no? Tu madre, Katia, hay mucha importancia. Bueno, nuestra madre, dicen, es nuestro primer amor, ¿no? Es la primera persona con la que llegamos a este mundo, ¿no? Y hay algo que tú dices que me parece importante, es cuando tú tienes hijos, cuando tú eres madre, como que sientes una rabia profunda hacia tu madre, lo colocas en el libro, la contradicción de no poder cuidar suficiente lo que se ama. Y colocas algo que a mí me conmueve muchísimo. Me hizo ver que la rabia era en realidad tristeza. Tristeza por lo que creía haber perdido. Porque al final creo que lo ves con tu hija, ¿no? Tu madre y tu hija te muestran un vínculo muy bonito que a ti de alguna manera también te conmueve. ¿Siempre hay tristeza detrás de la rabia? Yo creo que sí, por lo menos en mi caso, ¿eh? Siempre que estoy furiosa es porque estoy triste. Okay. Sí. No sé cómo lo sentirán otras personas, pero en mi caso siempre la furia está conectada con pena, siempre, sí. ¿Cómo sí. podrías...? Claro, la relación de mi mamá con Tilsa ayudó increíblemente a sanar mi relación con mi mamá. Sí, debo decir que el proceso del libro fue absolutamente mágica para mi relación con mi mamá. O sea, estamos hace muchos años en un lugar increíble, ¿no? Qué lindo, ¿no? Y la manera en la que además ella también, en el prólogo ella da también como su y de una honestidad también maravillosa. Acá hay un momento en el que tú empiezas como tu camino de sanación. A mí, y esto me parece lo fundamental de esta entrevista y es como realmente importantísimo lo que tú colocas. Entendí que hasta que no hiciera un trabajo con mis emociones reprimidas, atracadas y no me liberara de esa mochila, le trasladaría ese peso a la siguiente generación, 2 puntos, a mis hijos. Y yo te pregunto, ¿fue la maternidad lo que te llevó a sanar o fue la infelicidad que sentías en ese momento o sentir que solo estabas sobreviviendo y había un anhelo de querer vivir? ¿Qué hubiera pasado si no hubieras tenido hijos? ¿Hubieras sanado igual? ¿Hubieras tenido ese ímpetu, ese impulso de querer sanar? ¿Fueron los hijos los que te llevaron a hacerte cargo? O sea, habría que ver qué hubiera pasado si yo no hubiese querido ser madre, por ejemplo, que es una opción, por supuesto, 100% válida, pero siempre yo he sido muy Susanita, siempre he querido ser mamá. Entonces, sí de hecho, ha sido un motor, porque de todas maneras el hecho de querer ser mamá ha sido algo importante para estar bien, ¿no? Pero de todas maneras tienes que estar bien para ti misma. Pero claro, sí, el hecho de querer tener una familia para mí sí fue un motor para sanar, de todas maneras, de todas maneras. Dije, no les quiero pasar a ellos, no quiero que ellos repitan, quiero estar sana, quiero estar bien porque me quiero sentir bien y quiero ser feliz, yo, ¿no? Si no hubieran estado ellos, lo hubiese hecho por mí misma, pero el hecho de querer tenerlos ya era una responsabilidad más grande todavía, ¿no? Ya tenía que hacerlo sí o sí, Claro. porque ya no eres solamente tú, ¿no? Sí me siento súper orgullosa de tener con mis hijos además esa relación en la que yo les hablo, y además que ya ahora están encima grandes, ¿no? Vasco tiene 21, Tilsa tiene 19, cumple ahorita, Siena ha cumplido 12, a Siena en la medida de su edad, le cuento las cosas que le puedo contar, Vasco y Tilsa todo. Y a Tilsa hay 1000 cosas que, por ejemplo, si yo he tenido en mi vida entera temas con el peso, ¿no? Y las cosas que yo le puedo haber proyectado a Tilsa de más chica, que si yo me podía poner ansiosa si la veía, qué sé yo, comer muchos dulces, ¿no? Y haber podido decirle, Tilsa, si yo en algún momento te reprimo con el tema de cómo te alimentas, quiero que sepas, te pido perdón, le digo, porque eso es un tema mío.
Yo tengo unos temas horribles con el peso que no los termino de controlar. Es como mi talón de Aquiles y la voy a cagar 1000 veces. Lo trabajo y lo trabajo y lo trabajo, pero seguramente voy a meter la pata 1000 veces. Perdóname, le digo, y eso no es tuyo, eso es mío. Y seguramente tú, porque eres mi hija mayor, vas a ser un espejo de eso todo el tiempo. Pero perdóname, 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 perdóname. Me dice, ya mamá, no te preocupes, ya sé que ese es tu raya, me dice, ¿no? Entonces, y lo podemos hablar, ¿no? Entonces, ella ve que soy así y me dice, mamá, perdón, 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 ¿no? Pero igual, eso es algo que yo tengo que seguir trabajando, ¿no? Pero, o sea, no, me puedo disculpar, lo tenemos ahí en la mesa, ¿no? Exacto. Y creo que es la manera para justamente para no perpetuarlo, porque lo hablan, ¿no? Entonces es como, ya se dice y ya está. No, en el libro lo hablas, no sé si te lo puedo preguntar o no también. Hay una época en la que tú sufres de bulimia también, Katia, que es un tema bastante doloroso también. Y yo te pregunto, horrible. ¿En qué momento enfermas, más o menos, y en qué momento sanas? Yo supongo que los temas de desorden alimenticios están... Desde que uno empieza a pensar y obsesionarse con el tema del peso, ya está, ¿no? Al margen de que lo concretes con un desorden. Entonces, creo que siempre, desde chica, si estaba con el tema de que si yo era la gordita y mi hermana la flaquita, ya había una obsesión con el asunto. Entonces, yo creo que siempre. Porque desde chica sí era la etiqueta, ¿no? La flaquita y la gordita. Entonces ya... Una de princesa y ya tienes mamarracho, un exceso. Sí. Un exceso. Sí, un cae de risa, sí, pero un exceso. Y siempre me ha salvado a mí también el sentido del humor, ¿no? Porque me daba risa, pero me llegaba al pincho. Sí. Entonces, siempre, yo creo que siempre estaba ese tema ahí. Y claro, se manifestó ya de una forma concreta cuando me fui de la casa, a tener esta vida ya adulta, independiente, pero estaba súper asustada. Y ahí, no sé, una ruptura amorosa desencadena, un abandono, desencadena ya todos los abandonos y ahí empezó. Y bueno, y estuvo como intermitente, así in and out, un montón de años, pero ya fue, la última vez fue cuando decido tener a Vasco. Dije, se acabó, si yo voy a ser mamá, no puedo estar con estas cojudeces, se acabó. Eres admirable, Katia, de verdad que te escucho y siento me emociona y me conmueve como este poder de convicción tan fuerte que tienes de poder decir, porque imagino que no debe ser fácil. Quienes han tenido desórdenes alimenticios, es una cosa que digamos, ¿no? Hay que saber manejarla, pero hay esta convicción fuerte en ti que, caracho, o sea... Sí, pero también yo digo, si es que hay alguien que está escuchando y dice, ay, ¿por qué ella puede, yo no puedo? O sea, también tengo que decir, puedo haber estado hundida, el máximo dolor, pero siempre algo me ha jalado la vida, siempre. Y entonces eso es una bendición. Siempre ha habido una fuerza vital que le ha ganado le ha ganado a lo otro. Qué maravilla. Sí, eso es algo que tengo que agradecer y eso es algo que lo tengo adentro, ¿no? Entonces... ¿Crees que todos lo tenemos, que todos podemos, si buscamos bonito y bien, encontrar esa fuerza? Eso sí creo que sí, eso sí creo que sí. He trabajado mucho, o sea, no es que... He trabajado mucho, yo espero que sí, espero que todo el mundo lo tenga, yo creo que sí. No, es muy inspirador porque creo que nos invita a todos también como a buscarlo y yo me identifico mucho con lo que dices. Esta fuerza a mí en mis épocas de mucha angustia, ataques de pánico, etcétera, yo escuché y siempre lo digo, ¿no? Una vocecita que nunca sabré si fue el de arriba, el de abajo, el del costado, uno mismo, lo que me decían, la vida es tanto más que sobrevivir. Si te pregunto, ¿cuál crees que ha sido como el origen de tu dolor, ¿no? A lo largo de tu vida? Y tenía algunas opciones, y me dirás tú, haberte sentido la desprotección de tus padres es algo que se siente en el libro, ¿no? Que es algo que tú has sentido muy honestamente de niño, de adolescente, o las creencias que asumiste, ¿no? O los pesos que cargaste, o todo eso. Yo creo que es un poco la mezcla de todo, ¿no? Creo que cuando hay tanto dolor, digamos, que a mi mamá le tocó tan difícil a ella, le tocó mi mamá creo que es una heroína porque dentro de la historia, su historia, ha hecho un trabajo increíble, increíble. O sea, yo con la historia de ella no hubiera podido hacer ni la cuarta parte de lo que ella hizo. Le tocó tan duro a ella que estaba tratando de la mejor manera posible de salvar a los 3 más pequeños, ¿no? Tratar de sobrevivir.
Entonces, eso hizo que no pudiera haber pues mucha mirada, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Y encima sin padres y qué sé yo, hay mucha soledad, ¿no? Hay mucha soledad, entonces te sientes, es el tema que yo siento que es como que, y tuve una infancia, tú dirás que eso fue complicado, pero también tuve una infancia súper feliz. Porque el barrio, ¿no? Divertidísimo, hicimos unos paseos en toda mi primera infancia con Guillermo Papá, en toda la etapa en la que él estuvo sano y bien, hicimos unos viajes increíbles, unos campamentos increíbles, o sea, Phoebe y yo nos hemos recontra ganado durante muchos años, con una infancia divertidísima, pajísima, o sea, ha habido cosas muy buenas también, mucho tiempo. Entonces ha habido un poco de todo, como en todas las familias. Pero también ha habido un poco de soledad sí, soledad. Entonces andar en modo de supervivencia y de un estado alerta, digamos, para estar bien, creo que te hace sentir un poco vulnerable. ¿Crees que todos estamos en la capacidad de sanar nuestras heridas? Todos los que queremos sanar, sí. Okay. Porque no todos quieren. ¿Sabes? Eso es lo que te quería decir al comienzo. Y a mí me costaba mucho. ¿Sabes qué me costó más? Que yo creía que yo era mi dolor. ¿Ya? Yo me identificaba con la abandonada y la que estaba molesta. Y decía, si yo dejo de ser esta persona abandonada y que está molesta y la que tiene esta historia, ¿quién soy? Si yo dejo de ser fulana de tal, que tuvo la historia tal y que está furiosa, y me quitan eso, ¿quién soy? ¿Qué me queda? Ya no voy a ser tan interesante, ¿no? Entonces te cuesta dejar esa persona. Es bien alucinante. Y crees que si dejas eso y perdonas y sueltas, ya no vas a ser tú. Y es mucho mejor dejar eso. Y sigues siendo tú, solamente que más feliz, más ligera, con más sabiduría. Es parte de tu historia, pero no es toda tu historia, pero no te define, toda digamos, tu historia, no te define. La incorporas como parte digamos, ¿no? de las mochilitas con las que llegamos, pero no significa que tiene que definirte, ¿no? Inclusive te puede inspirar para ser una mejor persona, una persona más empática, depende lo que tú dices, ¿no? Cada uno puede sanar y tú me has respondido, tu respuesta ha sido, si es que quieres. ¿No? Y créeme que no, de verdad que no todo el mundo quiere. A mí me costó un montón querer. Yo no quería. O sea, hay un montón de cosas que yo no quería perdonar. No me daba la gana. Estaba agarrada hacia mi rabia. Tú has perdonado por ti, no para el otro. Totalmente. Qué rico es cuando sueltas. Qué rico es cuando sueltas. Es otra cosa. Sí, uno cree que es para el otro, pero en verdad es para uno mismo. Totalmente. Totalmente para uno mismo. Si pudieras traer a algún miembro de tu familia que ya partió y hacerle una sola pregunta, ¿a quién traerías y qué le preguntarías? Creo que traería a Guillermo y le preguntaría si está bien. Hoy en día, ¿te sientes una persona completamente libre? Completamente libre. No sé si completamente libre, pero lo suficientemente libre, sí. Como te digo, el camino no termina, ¿no? Y me gusta que sea así. Me gusta que siempre uno tenga nuevos retos, cosas que seguir chambeando. Me gusta cómo estoy hoy. Me siento bien como estoy hoy. Pero hay miles de cosas que tengo que seguir trabajando, un recontrahuevo de cosas que tengo que seguir trabajando. Pero estoy contenta, eso sí, estoy contenta. Libre, no sé muy bien qué significa ser libre, la verdad. ¿Qué cosa es ser libre para ti? Creo que es estar a gusto con todo lo que nos habita, ¿no? No pretender sí, que el dolor se vaya o que el miedo se vaya, sino conocerlo lo suficiente para que no nos asuste, ¿no? Y poder como vivir con todo lo que somos
de una manera amable. Entonces Para mí sí. eso es la libertad. Entonces totalmente El miedo, libre. la angustia no se van a ir, Ah, digamos, ya. en alguna, pierden, Ya. pierden su eficacia, ¿no? Pero comienzo como a aceptarme con todo lo que soy y eso a mí me genera como mucha libertad. No, entonces sin sí. pretender que cambiarme, ¿no? Totalmente, entonces sí, totalmente libre, porque sí está clarísimo que además que son olas, ¿no? Y que hay cosas que pasan en diferentes momentos de la vida que te activan y te regresan un rato a esas sensaciones y emociones del pasado, digamos, ¿no? Y te vuelves a sentir otra vez como esa niña asustada y dices, oye, aguanta, aguanta, aguanta. Ya no, acuérdate que ya no estás ahí, ¿verdad, no? Y vuelves, ¿no? Pero saber que es así, ¿no? Que la vida es así, es un camino. Pero cada vez te quedas menos tiempo, menos intenso. Sí, está bien. ¿Hay algo que no te haya preguntado, que quieres decir, que quieres compartir, que quieres comentar, que se me haya pasado? Mira, simplemente invitar a alguien que esté escuchando, que si está pasando momentos difíciles, si hay algo de su vida que no le gusta, que siente que está repitiendo historias que no le hacen bien, que entiendo que da un montón de miedo mirarse, da un montón de miedo, no cree siempre que el monstruo es gigantesco, aunque si vas a mirar el monstruo es gigantesco y que te va a comer, pero que no es gigantesco, nunca es tan grande como uno se lo imagina. Que a la hora de abrir la olla de presión o la olla de grillos, lo que sea que represente para ti ese monstruo, más bien se ventila, ¿no? Se hace chiquito, se integra y hasta que se hace casi que a veces desaparece, ¿no? Y se vuelve, de verdad que la vida se vuelve bastante más amable. Y incluso después de eso, te puedes poner a crear cosas de puta madre para ti. O sea, encima después te puedes poner súper creativo y crear cosas muy bonitas. Primero hay que limpiar la casa. ¿No? Qué lindo eso, ¿no? Sí. Primero hay que limpiar la casa.